Vamos entonces ahora a culminar haciendo la evaluación de la histología de los órganos del sistema nervioso periférico. Como recordarán de su estudio de conceptos teóricos, el sistema nervioso periférico consta de ganglios nerviosos que no son más que la reunión de los cuerpos de las neuronas en el sistema nervioso periférico, los axones que constituyen los nervios y las terminaciones nerviosas sensitivas y motoras. Para efecto de nuestro estudio vamos a evaluar los preparados histológicos que ustedes verán en sus clases prácticas. Un conjunto de neuronas situadas fuera del sistema nervioso central, rodeadas por células de la neuroglía y delimitadas por una cápsula conjuntiva, constituye lo que se denomina en histología un ganglio nervioso. De acuerdo con la función de las neuronas que le forman, los ganglios se clasifican en sensitivos y motor. Un ganglio es sensitivo, se distingue porque sus neuronas son, como ya lo habíamos estudiado, pseudomonopolares. Tiene una sola prolongación que luego se divide en dos. Una funciona como dendrita y la otra cumple su función como un axón. Estos ganglios, como ejemplo tenemos los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y de los pares craneales que tienen un componente sensitivo como son el quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo par craneal. Un ganglio motor está formado por neuronas multipolares que reciben numerosos terminales sinápticos y de acuerdo a su localización entonces se van a clasificar en tres tipos: los laterovertebrales, los prevertebrales y los ganglios terminales. Desde el punto de vista histológico son todos igual: neuronas multipolares con sinapsis a ese nivel, rodeados por células satélites o anficitos y delimitados por una cápsula de tejido conjuntivo. Vamos a iniciar entonces con la evaluación de un ganglio sensitivo desde el punto de vista histológico. Lo hemos tomado del material del link de la Universidad de Michigan. Este corresponde a un corte histológico con hematoxilina eosina, donde vamos a ver un ganglio sensitivo, que es uno de los ganglios raquídeos, ¿okay? De los nervios raquídeos. Entonces vamos a poner mayor aumento a esta zona que corresponde al ganglio. Vean que hay una cápsula de tejido conjuntivo que delimita una estructura. Vamos a ver cómo está constituida esta estructura. Si le ponemos mayor aumento, entonces podemos ver claramente la cápsula de tejido conjuntivo que la delimita y que está formado por muchísimas células de gran tamaño, porque ya podemos verla con este aumento. Fíjense que aquí esta es la llegada de axones o dendritas a este ganglio raquídeo. Si le ponemos un poco de más aumento, entonces podemos delimitar claramente que está constituido por somas de neuronas. Con este aumento es posible ver núcleos redondos de cromatina laxa con núcleo prominente, abundante citoplasma. Fíjense que estas son neuronas pseudomonopolares, por lo tanto la forma del soma es aproximadamente ovoideo, que es como lo estamos viendo aquí. Alrededor de estas neuronas vemos estos núcleos aplanados. Recuerden que estos núcleos aplanados corresponden a la neuroglía de los ganglios que se llaman anficitos o células satélites. Entonces tenemos los cuerpos de las neuronas ovoides, núcleos redondos, citoplasmas eosinófilos con sus granulaciones basófilas. Rodeándolas a cada una de estas neuronas están las anficitos o células satélites y entre ellas hay tejido conjuntivo con fibroblastos y recuerden la cápsula de tejido conjuntivo en la periferia. A nivel de estos ganglios sensitivos no hay sinapsis, porque recuerden que aquí simplemente están los cuerpos de las neuronas del cual sale una sola prolongación que se divide en dos. Se ven llegar prolongaciones, mas no hay un proceso de sinapsis dentro de estos ganglios. Veamos ahora un ejemplo de la histología de un ganglio simpático. Esto corresponde a un material que hemos obtenido del link que está de la Universidad de Zaragoza. Bueno, aquí podemos ver entonces igual, hay una cápsula de tejido conjuntivo y abundantes somas neuronales.
¿ok? Le ponemos un poco de más de aumento y vamos a ver entonces que hay las neuronas ganglionares y la cápsula de tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo entre estas células, entre estas neuronas. Aquí entonces vamos a poder ver los somas de las neuronas rodeados por sus células satélites o anficitos, y entre ellos hay el tejido conjuntivo, que se pueden ver capilares que rodean o separan a estas células. Aquí tenemos señalados, como lo pone el trabajo de la Universidad de Zaragoza, las neuronas, los núcleos aplanados de los fibroblastos, las células satélites alrededor de cada neurona, y esto corresponde entonces a un ganglio sensitivo simpático, ¿ok? Veamos un ejemplo de los ganglios vegetativos parasimpáticos, que, como ya lo hemos señalado en la clase teórica, los vamos a encontrar en la pared de la vía digestiva. Esto es el componente entérico del sistema nervioso autónomo, y lo vamos a ver en la submucosa y en la pared muscular propia de los órganos de la vía digestiva. Entonces vamos a poner un poquito más de aumento. Aquí tenemos identificado la submucosa y la capa muscular propia. Esto, recuerden que es la mucosa del órgano. Al ponerle un poco de más aumento, aquí vemos a nivel de la submucosa estos grupos, que ya les vamos a poner más aumento para que vean las características, y estos ganglios que están, que es lo que se denomina plexo mientérico, porque se encuentra entre las dos capas musculares de la muscular propia del órgano. Con un poco de más aumento, entonces somos capaces de identificar las neuronas por sus características que ya las hemos señalado: núcleos grandes con núcleos prominentes, abundante citoplasma, núcleos grandes con núcleos prominentes, y las otras células que no corresponden, los otros núcleos que no corresponden a las neuronas, pues son los núcleos de las células satélites o neuroglía de los ganglios, en este caso de los ganglios de la división entérica. Aquí están señalados entonces los ganglios parasimpáticos, las células satélites, las neuronas ganglionares, en ambos, tanto en el mientérico como en el submucoso. El segundo órgano que vamos a estudiar del sistema nervioso periférico corresponde a los nervios. Como ya lo señalamos, los axones en el sistema nervioso central se organizan constituyendo lo que llamamos haces o fascículos dentro de la sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, los axones se reúnen con tejido conjuntivo y constituyen los nervios. Como lo pueden ver en este dibujo que aparece en la diapositiva, la organización recuerda mucho a lo que ya hemos estudiado para la organización del músculo esquelético o del tendón. Bueno, veamos cómo se organiza entonces los axones con el tejido conjuntivo para constituir un nervio. En primer lugar, los axones se reúnen con el tejido conjuntivo laxo alrededor de ellos, que en este lugar el tejido conjuntivo recibe el nombre de endoneuro. Entonces tenemos los axones con su tejido conjuntivo, que es el endoneuro. Este grupo de axones se delimitan o se separan entre ellos por un tipo especial de células conjuntivas y constituyen entonces los fascículos de células nerviosas. Entonces cada una de estas estructuras corresponde a un fascículo de células nerviosas. Son de fibras nerviosas. Son entonces las fibras separadas por tejido conjuntivo laxo muy escaso y delimitadas en la periferia por un tipo especial de células conjuntivas que le constituyen lo que se denomina el perineuro. Estos grupos de fascículos se delimitan en la periferia por una capa de tejido conjuntivo denso que se le denomina epineuro, y de esa manera se constituye entonces un nervio. Esto recuerda mucho la organización que ya vimos para el tejido muscular, donde las células musculares rodeadas de endomicio, delimitadas por perimicio, y al final por fuera por el epimicio, que era lo que daba el límite externo de cada uno de los músculos.
En este corte transversal tomado del Jenneser, entonces podemos ver el corte de un nervio formado por fascículos nerviosos. Cada uno de estos fascículos son axones rodeados de endoneuro y cada fascículo delimitado por la capa de perineuro y por fuera por completo en la capa de tejido conjuntivo que es el epineuro. Lo vamos a ver en este otro corte. Este es un material tomado del link de la Universidad de Michigan. Entonces aquí ven a menor aumento el corte de un nervio. Vamos a aumentar esta zona de aquí. Y entonces aquí vamos a delimitar la zona que corresponde a un fascículo formado por los axones y delimitados entre fascículo y fascículo, lo que denominamos como perineuro. Recuerden que el perineuro no es tejido conjuntivo, sino es un grupo de células especiales, conjuntivas, que son aplanadas, que tienen membrana basal y que además de todo tienen ultraestructuralmente, contienen actina, por lo tanto tienen características contráctiles, rodeadas de fibras colágeno, y se mantienen unidas estrechamente entre ellas. Esta barrera actúa como una barrera de difusión, esta capa de perineuro, y que actúa desde el punto de vista metabólico como si fuese una barrera hematoneural. Si le ponemos mayor aumento a uno de estos fascículos, entonces podremos ver que está constituido por cuando el axón está cortado completamente transversal, uno puede ver el punto central que corresponde al axón y el área no teñida o no que se ve ópticamente vacía que corresponde a la mielina. Los núcleos que estamos viendo aquí son los núcleos aplanados que corresponden a los fibroblastos y los otros núcleos que corresponden a los núcleos de las células de Schwann. Aquí lo vemos otra vez, un menor aumento. El perineuro, los axones cortados transversalmente, uno ve el axón y la mielina perdida. En los núcleos que estamos viendo pueden corresponder o a células de Schwann o a fibroblastos. Este es el material que tienen de la Universidad de Zaragoza, donde les señalan en cada una de las estructuras los elementos que debemos ser capaces de evaluar en un corte histológico. Aquí tenemos el corte de un fascículo con las estructuras señaladas. Este mismo nervio cortado longitudinalmente. Y aquí vemos las estructuras que podemos identificar en los axones que son mielinizados. Podemos ver el axón en el medio y a los lados las áreas ópticamente vacías que corresponden a la pérdida de la mielina. Finalmente hablaremos de las terminaciones nerviosas. Desde el punto de vista morfológico, terminaciones nerviosas aferentes o receptores periféricos de la sensibilidad son las terminaciones que se han modificado, que reciben el nombre también de telodendrias o telodendrones en las prolongaciones periféricas de las neuronas. Entonces recuerden que las neuronas sensitivas, su prolongación periférica, esa porción distal, se modifica y constituye las terminaciones nerviosas aferentes o sensitivas. Estas terminaciones también reciben el nombre de receptores porque son capaces de transformar un estímulo mecánico, químico, térmico o eléctrico en un mensaje aferente. Recuerda que estas neuronas son pseudomonopolares y siempre representan la primera neurona de la cadena neuronales que constituyen la vía de la sensibilidad, razón por la cual a ellas se les denomina también protoneuronas sensitivas. Entonces, durante nuestra actividad práctica vamos a revisar los preparados histológicos de piel, donde vamos a poder evaluar dos tipos de terminaciones nerviosas sensitivas que corresponden a esteroceptores. La primera que estudiaremos corresponde a los corpúsculos de Pacini. Esto es un corte histológico de piel gruesa, donde podemos ver la epidermis y las dos capas de la dermis papilar, dermis reticular, y en la dermis profunda o hipodermis podemos ver esta estructura
redondeada o ovoide grande que se encuentra fundamentalmente en la piel de las palmas de la mano y planta de los pies. En el tejido conjuntivo en general se puede ver en el tejido conjuntivo de la glándula mamaria, del páncreas, en muchos órganos, articulaciones, periósteo, vísceras, etc. Si le ponemos un poco mayor aumento, vamos a ver que se ve constituido como láminas concéntricas que le dan el aspecto a la superficie de corte de una cebolla hemiseccionada. A mayor aumento lo vemos entonces constituido por el centro de esta estructura. Tiene la terminación nerviosa y alrededor de ellos se disponen de 20 a 60 laminillas concéntricas que son las que le dan ese aspecto a modo de bulbo de cebolla. Los corpúsculos de Batter-Pacini responden a la presión y a las vibraciones a través del desplazamiento de estas láminas capsulares, que son las que van a originar la despolarización a nivel del axón. El segundo grupo de terminales nerviosos que vamos a estudiar son receptores de tacto que responden a estímulos de baja frecuencia y que se ubican en la dermis papilar de la piel que recubre labios, palma y planta de los pies, y en especial en los pulpejos de los dedos de las manos y pies. Estas estructuras reciben el nombre de corpúsculos de Meissner. ¿Dónde los vamos a ubicar? Volvemos nuevamente a un corte histológico de la piel gruesa, piel de la palma de la mano, planta de los pies. Aquí podemos reconocer la epidermis y aquí vemos la dermis papilar y dermis reticular. Los corpúsculos de Meissner se colocan en las papilas dérmicas. Cuando estudiemos tegumentario veremos que estas papilas, unas son vasculares y otras son nerviosas. Las papilas nerviosas son aquellas que tienen estos receptores de Meissner. Vamos a poner un poco más de aumento para poder identificar las características del mismo. Entonces aquí tenemos una papila, esto corresponde a la dermis papilar, y vemos una estructura que está formada por células aplanadas que se disponen una encima de la otra como en pilas de monedas. Le voy a poner un poco más de aumento y aquí podemos ver claramente las células dispuestas una debajo de la otra como en pilas de monedas. Si nosotros hiciéramos una coloración especial de plata, pudiéramos ver enrollado alrededor de estas células capsulares o neuroglía de la terminación nerviosa, ese terminal nervioso enrollándose alrededor de él para constituir entonces el corpúsculo de Meissner. Es un terminal nervioso arrollado alrededor de estas células capsulares o de la glía periférica que se disponen una debajo de la otra en pilas de moneda. Con esto entonces damos por terminado la parte práctica que corresponde a los órganos del sistema nervioso periférico, y nuestro siguiente tema será el inicio del estudio del sistema respiratorio.